el día de hoy? Muy bien, gracias. Me alegro mucho. Quiero agradecer esta instancia que usted nos ha dado de su tiempo disponible. Yo me llamo Eileen Ramírez, es mi compañero Felipe Borbalán y nosotros le vamos a pedir su consentimiento informado. ¿Nos lo puede dar? Sí, por supuesto, tiene mi consentimiento. Bien. Bueno, ahora vamos a grabar a tu compañero y también le voy a pedir consentimiento para que quede grabado. ¿Me permite su consentimiento? Sí, por supuesto, tiene mi consentimiento para que quede grabado. Ya. Bueno, como le explicaba mi compañera, somos estudiantes de tercer año de psicología en la Universidad de Santo Tomás. Nosotros de la rama de diagnóstico organizacional solicitamos esta entrevista para hacer un prediagnóstico del estado de su organización y saber todo cómo es el ambiente acá en su escuela. ¿Tiene alguna duda al respecto de esto? No, ninguna. Bien, vamos a empezar con la primera pregunta. Bueno, primero quiero pedir que nos diga su nombre, cuál es su puesto en la organización. Mi nombre es Mario Álvarez de Ríos y soy el subdirector del Colegio Alicante de Maipú. ¿Cuál es su meta de su organización? ¿Mi meta o el de mi organización? El de su organización. La misión de nuestro colegio es formar a estudiantes y jóvenes, niños y jóvenes, para que puedan desarrollar al máximo sus habilidades, entregando una educación de calidad y que ellos logren cumplir sus metas futuras en el fondo. ¿Cómo describirían el clima de organización de su establecimiento? Es un buen clima laboral. Nosotros tenemos un grupo humano que se ha conformado por los años. No tenemos mucha movilidad de profesores ni de personal. Eso hace que los lazos que se generan con las personas que aquí trabajamos sean fuertes y de confianza. Entiendo. ¿Han surgido conflictos entre el personal en el último tiempo? Conflictos humanos, sí, siempre. ¿Cómo cuál se podría describirme alguno? Discusiones entre funcionarios, por ejemplo. Peleas entre ellos, peleas verbales, me refiero. Existe dentro de toda institución educativa un área que se llama convivencia, ¿ya? Convivencia escolar, que uno la asocia principalmente a los niños, pero tiene que ver con todos los estamentos que conforman al grupo comunidad escolar, o sea, profesores, funcionarios de aseo, todos, para docentes, etc. Ellos están ahí justamente para hacer que nuestros manuales de convivencia funcionen. Los manuales de convivencia permiten que tengamos escrito, ¿cierto? Un manual de cómo tenemos que relacionarnos entre nosotros. Ahí las normas del respeto, de la tolerancia, son fundamentales. Y el manual nos apoya y nos ayuda. Y cuando tenemos algún tipo de conflicto se soluciona, ¿cierto?, apegado al manual, se soluciona apoyándose en el área de convivencia escolar. Entonces, dentro de toda la organización, ¿saben de este manual? Sí, por supuesto. Ese manual es conocido, ese manual es entregado todos los años, es discutido y además se aplica tanto por los profesores como por nosotros. Las principales personas que son formadas son nuestros alumnos, que están en etapa de formación, ¿cierto? Nosotros profesores, que somos profesionales. Y ahí los profesores aplican el manual. Pero ese manual aplica tanto para ellos como para nosotros. Entonces, cuando nosotros tenemos algún conflicto, también tenemos que seguir lo que nuestro manual de convivencia exige. Que, como te digo, se resume en respeto, tolerancia, conversación, diálogo, no violencia, etc. Qué buena idea la del manual, encuentro yo. Es una muy buena idea. Para mantener como una buena coordinación en el trabajo. Así que... Sí, además que el hecho de que el profesor lo utilice, el manual, a diferencia de un reglamento, antiguamente los colegios tenían reglamentos internos. El reglamento es como, no sé, como una carta de leyes que te dicta lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. El manual es más bien un instructivo, por eso es un manual, donde te dice cómo debes actuar frente a determinadas situaciones de conflicto humano, ¿ya?
En toda organización van a haber conflictos, ¿ya? Porque es parte del humano, ¿ya? Por supuesto. Entonces, el tener un instructivo, el tener un manual de cómo actuar cuando te sientes o estás en una situación problemática, es un gran apoyo, una gran ayuda. Además, sabes que no estás solo, que existen personas especialistas en, por ejemplo, mediación, que te van a ayudar a mediar en el conflicto mismo. Existen encargados de convivencia que son expertos en mediación. Entonces, ellos median frente a los conflictos. Claro, igual un gran beneficio como para mantener el tema del ambiente ahí con todos los docentes. Así que, Sí, por supuesto. Ese es el objetivo. bueno, ¿cómo usted definiría el liderazgo de jefatura hacia sus docentes? El mío. Claro, de usted. El intento de que el liderazgo se distribuya. No creo en la condensación del liderazgo. Creo que uno tiene que confiar, tiene que trabajar en equipo. El líder es aquel que no solo marca el camino y que no solo dice hacia dónde está nuestro objetivo, ¿cierto? Y nos unifica, sino que también trabaja en conjunto con aquellos que está liderando. Claro. Creo en que somos un equipo, creo que el liderazgo se debe distribuir y no se debe condensar en un solo puesto o persona. Y acá, por lo que me acaba de explicar, como ¿qué tipo de liderazgo, considera que hay acá? Ya no el mío, sino el que predomina. Yo creo que es lo que yo te decía, es un liderazgo distribuido, es un liderazgo no verticalista, sino que es más bien horizontal, dialogante, que no unifica todo el poder en un solo estamento, sino que se trata de dar espacio de liderazgo a todos los que aquí estamos. Es compartir. Sí, en el fondo nuestros niños tienen que ser líderes si queremos formar líderes. Sí. Nuestros profesores tienen que ser líderes si queremos que ellos puedan tener autoridad. Todos somos líderes de una u otra manera. Sí. No existe un jefe, o espero que así no sea, que determine y mande a todos, sino que es más bien distribuirlo y que en el fondo trabajemos como un gran engranaje, como una gran máquina, ¿sí? Donde todos aportemos a la meta que es en común. Ahora, ¿quién marca esas metas en común? Claro, son las personas que ejercen este rol de liderazgo, que en el fondo marca el camino, marca los objetivos y nos dicen hacia dónde nos encaminamos y entre todos aportamos para que esa meta se construya. Ya. Ahora, ¿qué estrategias de liderazgo se emplean para inspirar la motivación y el compromiso de los empleados en la búsqueda de los objetivos de la organización? Bueno, yo creo que el hecho de generar equipos es una estrategia de liderazgo. El hecho de dar espacio para que se generen equipos, dar espacio para que se genere el liderazgo. También dar espacio de esparcimiento. El hecho de que, no sé, el sábado tenemos la fiesta de la chilenía, que para nosotros es un evento súper importante. Ese espacio, o hace poco tuvimos una fiesta, un asado, donde algunos cocinaban, otros hacían y nos dividíamos las tareas. Yo creo que esos espacios del compartir, del generar alianzas, de generar confianza, va permitiéndote ser un líder en el fondo, porque el líder necesita contar de la confianza de la gente con la que trabaja y todos deben entender que son parte de este liderazgo. Este liderazgo no es una persona, eso, Sí. sino que todos estamos liderando esta gran máquina hacia el objetivo fundamental, que es el bienestar de nuestros estudiantes. Comprendo. Y desde el punto de vista de los docentes, ¿cómo abordan los desafíos de liderar en un ambiente educativo con constante cambio y evolución? Yo creo que el diálogo tiene que ser permanente. Nosotros tenemos reuniones periódicas, tanto de nivel, o sea, nivel me refiero a todos los profesores que hacen clases, por ejemplo, a primeros medios. Los tenemos por área, a todos los profesores que hacen lenguaje, matemática, castellano.
eh, con la finalidad de que exista mucho diálogo, conversación. El liderazgo tiene que darse entre ellos, hay que darle espacio de crecimiento personales, hay que dar espacio de fortalecerse, de generar comunidad educativa. Acá no enseña solo el profesor, sino que todos somos entes educadores. Y para que todos seamos entes educadores tenemos que estar en constante diálogo. Tenemos que formar a los profesores, tenemos que dar espacio para que ellos puedan generar sus propios proyectos, para que puedan generar sus propias mejoras y darles confianza en que los vamos a apoyar en esos proyectos. Yo diría que la manera de, a ver si entendí bien, que la manera de liderar con los desafíos es dentro de la comunicación con la organización. O sea, comunicar, que ellos, darle espacios de comunicación. Ya. Regularmente la tarea de docente es muy solitaria, ¿ya? El profesor, por ejemplo, va a su clase, da su clase, cierra la puerta y está él con sus alumnos. Después planifica, vuelve a estar él con sus alumnos y así, ¿ya? Claro. Hay que dar espacios de comunicación. Hay que dar espacios donde ese profesor pueda hablar con otros profesores de lo que le está pasando, de lo que le funcionó, lo que no le funcionó, lo que está bien o lo que está mal con sus alumnos, ¿me entiendes? Claro, es como una ayuda complementaria para que él pueda seguir haciendo su trabajo y desarrollándose. Y con un par, con un otro, que también tiene sus mismos problemas, que también tiene sus mismos conflictos, que a lo mejor encontró salidas a eso. Cuando yo le permito un tiempo de diálogo a ese profesor, un tiempo de acompañamiento, se les da un espacio para un mejor clima laboral. Entiendo. ¿Se encargan, por ejemplo, de entregar reconocimiento a los docentes? Sí. ¿Sí? ¿Cómo cuáles? Dentro de nuestra propia como plan de desarrollo profesional docente, existe el acompañamiento docente, ¿ya? Nosotros, todos nosotros, todos los que trabajamos en el colegio somos acompañados, ¿ya? Y ¿qué significa eso? Que cuando yo voy al aula, por ejemplo, alguien va a entrar en algún minuto, me va a observar y me va a decir cuáles son los aspectos que yo podría llegar a mejorar. A eso se llaman ciclos de mejora. Nosotros, en compañía con organismos del colegio, ¿no? Vamos instaurando esos ciclos de mejora y según cómo sean evaluados, nosotros somos destacados bueno, también puedo salir competente o insatisfactorio si no logré mis metas, ¿ya? Pero existe asociado a nuestro acompañamiento docente un reconocimiento a nuestra labor, ¿ya? Ahora, de manera más, no sé, pues, emotiva o también existe. Los profesores, no sé, don Carlos Gerte tiene una sala con su nombre, después de haber estado aquí muchísimo tiempo y de llevar mucho reconocimiento de sus alumnos, de sus colegas, como un mentor de profesores. Ahora la sala de SNED, ya se me olvidó el nombre, pero la sala de ciencias, porque la profesora de física lleva su nombre. La sala de arte lleva el nombre de la profesora Laura Verdugo. Y así nosotros tenemos ciertos reconocimientos a aquellas personas que han marcado enormemente el espíritu de nuestros estudiantes. Claro. Entonces, con esto se encargan de mantener como actualizados a los estudiantes, de todos los logros que han cumplido los docentes. Claro, son todo parte de esa felicitación, de ese logro. Bueno, aparte de eso se celebran los cumpleaños, se celebran regalitos, etc. El reconocimiento hacia los profesores, ustedes decían que eran evaluados de ciertas maneras. ¿De qué manera sería? En plan, aparte de cómo han hecho su trabajo y tal, ¿se le evalúa de otra manera? Se evalúa su diseño de la enseñanza, que la planificación que él hace de su clase. Se evalúa su clase, que es la observación de clase, el acompañamiento al aula.
se evalúa su compromiso con la institución, que es todo lo que él hace anexo, ¿cierto?, a su labor docente con la finalidad de que esta comunidad mejore. Como los profesores que bailan, por ejemplo, cueca, que le enseñan a bailar cueca, o vienen y le hacen una fiesta, etc. Se evalúa también cómo desarrollan el área administrativa, cómo cumplen con las normas, etc. Tratamos de abarcar todo el área de desarrollo profesional de un profesor para que sea evaluado finalmente con una categoría. ¿Y quiénes son los que organizan esta evaluación? Son varios estamentos. La Inspectoría General, por ejemplo, evalúa todo el área administrativa, que tiene que ver con cómo llevas el libro de clase, cómo llevas, no sé, por la entrevista de los estudiantes, si lograste entrevistar a los niños que realmente lo necesitaban, etc. La coordinación académica, o el área académica, es el que hace evaluación de tu diseño de enseñanza, tus planificaciones, y también es la que acompaña al aula. El profesor también tiene una etapa de autoevaluación, donde él se evalúa a sí mismo. Y el compromiso con la institución lo evalúa en la dirección del colegio. Bueno, siguiendo con las preguntas, ¿qué medidas toman para crear un ambiente inclusivo entre las diferentes personas que componen la empresa? ¿Estamos hablando de funcionarios o de estudiantes? De funcionarios. Ya, un ambiente inclusivo. Principalmente, el único requisito para poder trabajar en el Colegio Alicante de Maipú es que te unas a la meta, a nuestra visión educativa, a nuestro proyecto educativo en el fondo. Porque cuando tú tienes un proyecto educativo, tú tienes algo que te diferencia. Este colegio tiene un espíritu, tiene una norma, tiene un camino marcado. Si tú quieres ser parte, tienes que adscribirte a esto, ¿me entiendes? Sí, sí. Ahora, si en eso, ¿quién puede tener cualquier persona puede tener ese espíritu? Claro, cualquiera puede cumplir ese rol. Exacto. En ese sentido no existe algo que diga, no, se prohíbe el ingreso de tal tipo de personas. No. Cualquier persona que quiera ser parte de este proyecto y que se comprometa con nuestras metas y que se comprometa con nuestra identidad, puede ser parte de este colegio. No se discrimina a alguien porque en eso, como eso. ¿Y anteriormente ha habido alguien así en el ¿Así? ¿A qué se cuerpo refiere? de organización? Que haya venido como una nueva persona y se haya como metido en el ambiente inclusivo en algún momento de su organización? ¿O no ha sucedido aún? Lo que ha sucedido es que hemos tenido, no sé, por ejemplo, profesores que han dicho, ya, yo me adscribo a este proyecto educativo, yo me adscribo a esta forma de educación, pero posteriormente no ha querido ser parte de esto, ¿me entiendes? Por ejemplo, este proyecto educativo exige un máximo respeto entre todos los que trabajamos, ¿ya? Y ese respeto se manifiesta de muchas formas. Si tú como docente le faltas el respeto a un estudiante, si tú como docente piensas que faltarle el respeto a un estudiante es una forma de educarlo, no estás con nuestro proyecto educativo. ¿Me entiendes? Y en ese caso, lo que se hace con ese profesor es tratar de acompañarlo para que entienda o para que entienda que esa puede ser su postura, pero no la postura institucional. Y si finalmente no entiende, termina siendo excluido del proyecto educativo. ¿Y cuáles son las estrategias que emplean para apoyar el avance profesional y el desarrollo personal de sus empleados en un contexto educativo caracterizado por cambios continuos y evolución constante? El plan de formación docente incluye dos áreas fundamentales. Una tiene que ver con la conformación de la comunidad educativa de la que yo te hablaba, y por lo tanto somos una comunidad de aprendizaje, donde todos aprendemos de todo. Yo aprendo de mis alumnos, yo aprendo de mis colegas, yo aprendo de todos los que me rodean, en el fondo de la actividad del aseo, de todos puedo aprender.
una comunidad de aprendizaje o un grupo profesional de trabajo hace que un grupo de docentes se junten y aprendan en conjunto. Ya, por ejemplo, los cuatro hacemos clase a los primeros medios. Te está yendo pésimo, tus alumnos se ríen de ti, no te hacen clase, no te hacen caso. Contigo te hacen caso, pero tus notas son súper malas y los niños les está yendo pésimo. Y contigo le está yendo bien, le está yendo tu clase, los chiquillos tienen buenas notas. Entonces nos juntamos y él nos cuenta qué es lo que hace, nos muestra su trabajo, nos dice, miren, esta es mi planificación, esto es lo que me funcionó, al principio no me funcionaba por esto, y vamos todos adquiriendo herramientas, creciendo unos con otros. Y puede ser que algo que él hace bien, algo que tú haces bien, algo que tú haces bien, y todos vamos generando esta comunidad de aprendizaje. Ese es un área, ¿ya? Que es lo que yo te decía, que hay que dar espacio para ese diálogo pedagógico. Y hay otra que tiene que ver con la capacitación permanente de los docentes. Los profesores somos una profesión que necesita estar estudiando permanentemente. O sea, el profesor tiene que ser un buen lector, el profesor tiene que ser un investigador permanente, el profesor tiene que saber que la educación es una ciencia y como tal evoluciona y cambia de manera vertiginosa. Por lo tanto, todos los años un profesor tiene que capacitarse. Claro, siempre hay una nueva actualización. Exacto. Entonces, hay etapas del año donde se invita a los profesores a tener capacitaciones ya en el área académica. ¿Ya? Los profesores van a la Católica, van a la Chile, van a la USACH y se capacitan en diferentes áreas, ya sea en las ciencias de la educación o en las áreas que ellos son especialistas, matemáticas, lenguaje, historia, ciencia. ¿Y los demás de los otros órganos de la organización también son capacitados en su momento? Sí, por supuesto. ¿Al mismo tiempo que los docentes o en un momento distinto? Distinto. Todo va a depender del estamento. Los psicólogos, por ejemplo, tienen capacitación, creo que dentro de esta semana. Van a una capacitación. Hace una semana atrás, nuestros funcionarios de mantención y de aseo tuvieron una capacitación en torno al autocuidado. Entonces, son diferentes capacitaciones en diferentes momentos. Y esto va siendo, esto de las capacitaciones de cada uno de la organización, ¿va siendo evaluado de que lo hagan? O sea, ¿es algo que ustedes piensan que es algo importante? Es parte de que tiene que estar capacitada la persona. Sí. De hecho, es parte de uno de los indicadores de tu evaluación ¿Y qué sucede si alguien no se capacita al final? Es evaluado como insatisfactorio en esa área. Y si sigue sin capacitarse, ¿qué es lo que ustedes harían, por ejemplo? Sí. Si no quisiera esa persona seguir capacitándose. No podría ser parte del proyecto educativo. Sí, en el fondo, lo que yo te decía, si tú quieres ser parte de este proyecto, tienes que seguir lo que este proyecto impone para sus profesores, para todo lo que trabajamos. Si a ti no te gusta trabajar en equipo, no puedes trabajar. Si a ti no te gusta capacitarte permanentemente, no puedes trabajar. Porque es parte de lo que nosotros entendemos como nuestra identidad. Eso habla muy bien de la organización porque siguen como sus valores y todo. Me imagino que dentro de que si la persona en este ejemplo no quisiera seguir con las capacitaciones, me imagino que utilizarían el manual del que usted me hablaba, que entra el respeto y la comunicación. Luego ya si no quiere esta persona seguir... Sí, más que el manual, lo que se aplica ahí es una retroalimentación. Porque tú vas a recibir al final del primer semestre y al final del segundo semestre una evaluación completa de tu desempeño. La evaluación que usted me claro, habla. y en esa evaluación hay una parte que habla de las capacitaciones y del trabajo. Si en esa parte te parece insatisfactorio, después siempre tú vas a tener una reunión con tu jefatura, con la persona que está dentro del organigrama sobre ti. Y esa persona te va a decir, mira, esta parte está mal evaluada porque tú no te has capacitado ya en 2 oportunidades, por ejemplo. Y es parte importante para esta institución y se te va a decir y te va a instar a hacerlo. Si tú insistes en no hacerlo, vas a ser desvinculado. Bien. Siguiendo con el tema, ¿qué estrategias utilizan
utiliza para evaluar y medir? No, ¿cómo fomentar la colaboración y el trabajo en equipo entre los miembros del personal y los departamentos en su establecimiento educativo? Sí, yo creo que tiene que ver con dar estos espacios de diálogo, pero no solo dar los espacios, sino que también instar a generar proyectos en conjunto. ¿Cómo cuáles proyectos? Por ejemplo, nosotros tenemos una baja en la comprensión lectora de los muchachos, producto de la pandemia y del hecho de que estuvieron mucho tiempo en su casa. Nosotros evaluamos la comprensión lectora que tenían antes de la pandemia y posterior a la pandemia, y la baja es enorme. ¿Qué pasó ahí? Se insta a que los profesores de lenguaje y comunicación y posteriormente todas las áreas primero conversaran sobre la situación, a partir de los resultados obviamente, cuáles son las habilidades más descendidas, y que ellos mismos generaran objetivos que quisieran imponerse. Queremos que nuestros niños desarrollen tal habilidad en tal plazo y de tal forma. Eso es generar un proyecto. Y después te vas haciendo responsable y lo vamos implementando, generamos una carta GAN, vemos cuándo lo vamos a cumplir, etc. Y el rol de la jefatura es aportar ahí, es estar con ellos, darle no solo el espacio, sino que también todos los recursos necesarios para que eso se pueda cumplir. Y que ellos vayan viendo sus logros, y si el proyecto va funcionando, perfecto, y si tiene que ser modificado, hayan espacios de modificación. En el fondo es generarles metas en común. Y en este momento, ¿cómo está cómo está siendo el resultado por ahora de esta baja de comprensión lectora? Bueno, hace poco el coordinador me comentaba que había tenido una alza en la última evaluación de 76 puntos, lo es súper alto. Así que quiere decir que el trabajo de los docentes y de los estudiantes está dando resultados. En su momento de la pandemia, cuando pasa esta baja, entre cuando estaban viendo el tema de el por qué había bajado, ¿cuáles eran las razones como principales de por qué había bajado? ¿Cómo fue que hicieron el trabajo educativo en ese momento de la organización cuando estuvo en pandemia? Porque me imagino que debe ser complicado, pero me gustaría saber cómo fue el momento de organizarse, ya que no siempre se podía presencialmente. De hecho, no se pudo presencialmente durante más de un año, porque estuvimos ¿cómo se llama? En nuestras casas, todos. ¿Ya? ¿Te acuerdan que Chile fue uno de los países que más tiempo estuvo sin poder salir? Estuvimos en cuarentenas extensas. Sí. Y durante ese tiempo nosotros nos vimos sin posibilidad de tener interacción con los estudiantes, más que por el computador. ¿Ya? Y además nuestros niños estaban estresados, había una gran angustia en las familias. Ustedes saben todo lo que pasó, ¿no es cierto? La salud mental de todos los chilenos está, yo creo que hasta el día de hoy, resentida por lo ocurrido. Sí. Fue muy duro para el profesor, porque se vio súper sobreexigido. Todos los que somos profesores, los que son familia de profesores, saben lo que tuvieron que vivir los profesores durante esa época. Fue muy duro, era estar 24 horas frente a un computador con muy pocos resultados, porque los niños no estaban en condición emocional para recibir aprendizaje. Muchos de los niños estaban angustiados. Ustedes saben que aumentaron la violencia intrafamiliar, aumentaron las depresiones, aumentaron la crisis de ansiedad. Durante ese periodo, y producto de todo esto, el aprendizaje, por así decirlo, la comprensión, el análisis, la reflexión, pasó a un segundo plano, y lo más importante era mantener a los muchachos estables emocionalmente. De hecho, después de eso fue que se fortaleció al grupo psicoeducativo para poder darle respuesta a las necesidades de los chiquillos, que tenían que ver más con una necesidad emocional y de contacto humano que aprender o no matemáticas, fracciones o lo que sea. Lo importante era estar con ellos. Y claro, esa falta de clases en el fondo es lo que generó esta brecha gigantesca entre esta generación, la generación post pandemia, y sus antecesoras.
Y hablando de las capacitaciones que se hacen para los docentes, para fomentar la creatividad y la innovación en la enseñanza, ¿tienen capacitaciones directamente en ello, no solo como en sus propias ramas Sí. para desarrollarse? Sí, sí, sí. Mucho de lo que nosotros, o sea, los profesores muchas veces cogen ellos mismos cuál es el área que quieren desarrollarse. Ellos traen sus cursos o sus talleres en los cuales quieren participar. Muchas veces no están asociados a su propia asignatura, sino que tienen que ver con creatividad, innovación. ¿Y como cuáles capacitaciones serían esas? O sea, ¿me podría nombrar algunas de casualidad? Sí, a ver, neurociencia, por ejemplo. Hace poco una profesora se capacitó en eso. Una profesora se capacitó en ¿cómo se llaman? Muñecos gigantes, muñecos marionetas gigantes. Y después lo hizo acá la profesora Laura. No sé, los profesores se capacitan en aquello que les llama a ellos la atención y si nosotros sentimos que eso va a aportar tanto a su formación como a nuestros estudiantes, lo apoyamos en su crecer. No necesariamente tiene que estar asociado a su asignatura. ¿Y cómo abordan los desafíos asociados a la tecnología los docentes? Ahora que cada vez hay nuevos avances de herramientas. Bueno, este colegio, y tiene que ver con el lineamiento que tiene nuestra dirección, es un colegio que trata de innovar mucho en el área tecnológica. Nosotros, por ejemplo, y ya me acordé, tenemos una sala STEM, es una sala que une ciencia, tecnología, matemáticas y artes. STEM. Sí. Que es la sala Carlos Hertel. Ahí va a encontrar un pizarrón que es 3D, que es electrónico, que está conectado a internet. Hay 4 impresoras 3D donde los chiquillos diseñan. De hecho, ese Darth Vader que está allá, ¿Ya? no el de Lego, sino que el del lado de allá está hecho en una impresora 3D de los chiquillos. ¿Luego le puedo sacar una foto de casualidad? Sí, por supuesto. Eso lo hicieron ellos. ¿Lo hicieron ellos? Sí. Y los venden. ¿Y quién Y como los venden, después pueden seguir haciendo, porque es cara la fibra. Claro, sí, porque igual la impresora es 3D, para el mantenimiento de ella, para ustedes, me imagino que Sí. tiene que resolverse el tema del dinero. Ese es un ejemplo de capacitación docente, por ejemplo. Muchos profesores de matemática, de física y profesores de arte tomaron esa capacitación de impresores 3D. Y el colegio compró 4 impresoras 3D para que esos profesores pudieran enseñárselo a nuestros niños después. Y los chiquillos crearon esto y yo soy fanático de Star Wars, así que eso. Está muy lindo. Y además tienen tecleras electrónicas, tienen, todas las salas de media tienen un televisor que es un Smart TV, entonces los chiquillos pueden estar conectados a internet también desde los televisores. ¿Y esta capacitación de 3D y todo esto lo hacen en tiempo de clases o es como ¿Los profesores? talleres? Claro. Lo hacen fuera de sus horarios de clase. Lo hacemos hay tiempos lectivos y no lectivos. En los tiempos no lectivos es donde nosotros lo hacemos, que son regularmente los tiempos de reuniones, los tiempos de generar grupos profesionales de trabajo y también de capacitarse. ¿Y tienen algún tipo de política en marcha para garantizar la seguridad y el bienestar de los docentes acá en este establecimiento? Sí, o sea, yo creo que nuestro manual trata de que nuestros docentes estén seguros y se sientan agradados y gratos en el lugar en el cual se encuentran. Cuando nosotros sabemos que algunos de nuestros estudiantes profesores, están en peligro, también tratamos de dar todas las herramientas que podamos. Muchas veces, los profesores tienen peligros externos a la institución.
una profesora fue asaltada, por ejemplo, en la pasarela afuera de nuestro colegio. Si bien eso no tiene que ver con nuestra comunidad en sí misma, sí nos preocupa y sí tratamos de hacer lo que podamos. Que nuestros guardias hagan ronda, que llamar a carabineros para que amplíe la ronda acá afuera. Claro, involucrarse en el cuidado de todos los docentes. Exacto, y que nuestros docentes se sientan tranquilos y seguros en el lugar en el cual están trabajando. Claro. ¿Qué fortalezas cree que tiene la institución y qué debilidades? Yo creo que fortaleza es la que más o menos es definida La acá, comunicación. el que generamos equipos, el que tenemos como gran Incorporación de nuevos talleres. claro. Ahora, debilidades, que de eso creo que no hemos hablado. Siento que nuestra mayor, no sé si es una debilidad, pero el mayor desafío que nosotros tenemos es lograr conformar un cuerpo cuando tienes una comunidad tan extensa como esta. Nuestra comunidad tiene tres grandes desafíos que nosotros no los vemos como debilidades, sino que lo vemos como son nuestra identidad, ¿ya? La masividad. Nosotros somos 3.900 estudiantes, ¿ya? Por lo tanto son muchos estudiantes, tenemos 44 niños por sala. Es un colegio muy grande. Regularmente cuando tú hablas de educación de calidad, muchas personas dicen que la masividad no es compatible con la calidad. Es como Nosotros, lo que siempre se ha criticado. ¿Sí? claro, lo que nosotros decimos es que sí se puede, Sí. cuando los niños quieren y los profes quieren, se puede, ¿ya? Ahora, si tú tienes un montón de niños que no quieren, por supuesto que no lo van a lograr. Pero si nosotros tenemos una comunidad que sí está dispuesta, la masividad puede ser incluso tu aliado, porque el hecho de tener un grupo humano bien grande te hace estar abierto a la segunda característica que puede ser una habilidad, a la diversidad. ¿Ya? El hecho de que tengan muchas personas. En un grupo pequeño, si yo estudiara en un grupo de 4 personas, ya somos 4 tipos de personas. Pero si son 3.000, ahí está todo el universo acá. ¿Se entiende? Sí. Entonces, como espacio de investigación y como espacio de crecimiento, es súper entretenido. Está ahí como expuesto a todo tipo de seres humanos, todo tipo de familias, todo tipo. Entonces, eso es muy enriquecedor. Pero a la vez es un tremendo desafío. Y es algo que es aquello con lo que tenemos que lidiar. Somos un grupo muy grande, con todo lo bueno y lo malo que se implica. ¿Entiendes? Porque Sí. es difícil coordinar, si son 3.900 alumnos, son más de 200 profesores los que trabajan. Entonces, cuando yo les digo de los grupos, imagínense lo que es llegar a acuerdos, cuando somos tantos los que opinamos, los que queremos dar nuestra visión, etc. O cuando se reúnen los centros de alumnos. Es difícil, porque son muchos niños, son muchas personas. Entonces, esa es nuestra debilidad, que no me gusta decirle así, sino que es nuestra... Es un reto. Es nuestro reto, Sí. es nuestro reto constante. Claro. Somos masivos, somos diversos, y en esa masividad y en esa diversidad tenemos que darle educación de calidad a los niños. Ese es el gran desafío. Educación de calidad en masividad y diversidad. Porque tampoco los seleccionamos. Tampoco acá queremos puros niños de 7. Tampoco queremos puros niños que sean de familias de tal tipo. Tampoco queremos niños de tal tendencia. Me refiero a tendencias políticas, por ejemplo, familiares. O queremos que haya todo el abanico, todo el arco iris presente. Y que ahí te formes en esa diversidad, en esa gran masa de seres humanos. Ustedes se asoman por la ventana, van a ver miles de niños dando vueltas. Y eso es lo que nosotros sentimos que es una gran riqueza. Por otro lado, ahora, porque usted nos comentaba que la comunicación, claro, en la organización se intenta como agrupar por grupos. Sí. Y según entendí, los grupos se hablan entre Sí. ellos. Sí. ¿Se hablan todos los grupos así entre ellos o hay como una jerarquización? En plan No, de que hay tal un grupo le habla ordenamiento al más que otro? jerarquización.
Ya. Por ejemplo, yo te decía que nuestras reuniones se hacían principalmente en dos áreas, nivel y área. ¿Ya? Por ejemplo, yo profesor de lenguaje me reúno una semana con todos los que hacemos clase a primero medio, y ahí estamos todos, lenguaje, matemática, arte, y todos somos de primero medio, y hablamos de los primeros medios. Y en otra reunión me voy a reunir solamente con los de lenguaje, que le hacen clase de lenguaje de primero básico de primero medio hasta cuarto medio, porque ya son muchos. ¿Y los otros órganos de las organizaciones también se juntan? Sí, pero ellos tienen sus propias reuniones. Como separadas de los Exacto. docentes. Sí. Y de los docentes y estos otros órganos se hablan de qué manera, como un carácter. Como reuniones. No, son reuniones. Ah, ya. Son reuniones que se lideran, que se hacen actas, que se llegan a acuerdos, todo tiene que quedar escrito. En este colegio es muy importante la escritura, todo tiene que quedar muy registrado, tiene que quedar firmado, tiene que estar con fecha y se va llevando como un registro, un archivador de todas nuestras reuniones. Porque obviamente somos tantos que necesitamos tener mucha organización y tenemos que tener mucha estructura para poder mantener nuestras relaciones y nuestros acuerdos. Claro, y que cada grupo colabore. Exacto. La última pregunta, que sería, ¿hay algo que quiera añadir o alguna duda? No tengo dudas. Sí, añadir quizá que hablemos del futuro de la educación. Ya estamos hablando de la última pregunta. Yo siento que me gustaría pensar que después de este gran quiebre que tuvimos de la pandemia, van a venir hartos años en que como sociedad vamos a tener que enmendar lo que ha ocurrido, ¿ya? Me pasa, por ejemplo, que esto no es un daño que solo se provocó a nuestros estudiantes, sino que se provocó a toda la sociedad. Las familias están heridas, están rotas, las personas, los profesionales. O sea, yo me doy cuenta de los profesionales profesores que están ingresando después de haber estado 2 años en pandemia, tampoco es el mismo profesional que yo me antes. Obviamente hubo una fractura. Yo creo que también estamos con el tema del estallido social encima, de que todavía no nos ponemos de acuerdo para tener una nueva constitución, de que estamos en ascuas en muchos aspectos y que tenemos mucho que construir. Me da temor que los jóvenes pierdan la esperanza de que las cosas pueden ser mejores, de que se puede creer en la democracia, por ejemplo. Esta fractura de la que usted habla, que sucede como en los docentes, me imagino, y En todos, la familia, la sociedad, no, todo. claro, pero hablando de su organización, este como quiebre, usted nos dice en dónde usted diría que lo encuentra en su propia organización. Sí, yo creo que lo encuentro en los estudiantes, lo encuentro en sus padres, lo encuentro en los profesores, lo encuentro en los funcionarios. En donde uno mire, ve esta fractura y ve esta necesidad. Yo siento que la salud mental hoy en día es fundamental. Y yo creo que si algo nos enseñó este estallido y esta pandemia, es que teníamos muy poco observado esa área del desarrollo humano. La salud mental. Sí, creo que algo que... Y ahí ustedes, que son futuros psicólogos, tienen mucho que hacer. Porque lo que requerimos hoy es darle el papel que merece la salud mental y que es necesaria. Los colegios no podemos dar abasto para lo que realmente necesitan nuestros estudiantes. Hoy día los niños requieren a sus psicólogos de manera permanente y es súper triste no poder darles lo que ellos están solicitando. Y no solo los psicólogos, yo veo todos los profesores, los niños, hay una fractura que hay que necesario componerla.
Y con el tiempo pienso que se va a ir mejorando. Pero sí noto en los niños mucha desesperanza, sí noto en sus padres mucha violencia, sí noto en los profesores mucho cansancio. Y creo que eso es algo que viene arrastrado de esa fractura de la que yo te mencioné. En su organización no hay alguien que pueda aportar desde ahí, como desde la psicología, ¿hay alguien que pueda aportar? Sí, hay un departamento psicoeducativo, pero no da el abasto, insisto. Porque los psicólogos educacionales tenían una finalidad, que era en el fondo aportarle a los profesores herramientas necesarias para que los niños puedan aprender más y mejor. Ese era el objetivo. Está dirigido hacia el proceso educativo. El niño tiene que aprender más y mejor lenguaje, matemática, historia, ciencia. Entonces, ¿de qué manera yo hago estrategias que psicoeducativamente me permitan tener un ambiente adecuado? No tiene relación con las necesidades propias y humanas que tienen estos niños, sus familias fracturadas, estos profesores cansados, ¿me entiendes? Existe una necesidad mucho más grande. Ahora, nosotros, gracias a que tenemos muy buenos colegas, psicólogos, han logrado generar muchos lazos. ¿Ya? Entonces tenemos un grupo de psicólogos volantes, que son psicólogos que están haciendo su práctica de últimos años acá, y ellos, junto con aprender, han podido dar mayor respuesta. No digo que toda la que necesitamos, pero mayor respuesta a la necesidad de nuestros niños principalmente, que son nuestros focos. Pero cuando tú atiendes al niño y citas a sus padres, te das cuenta que el problema es mucho más grande, que tiene que ver con la mamá, que tiene que ver con el papá, que tiene que ver con la familia, que también necesitan apoyo y ayuda, y que no la tienen, porque el sistema público no da respuesta a la salud mental de los chilenos. Y comparado a antes de la pandemia, era un tema que no se veía tanto. Era un tema que no existía, no se hablaba. La gente vivía su angustia en soledad, la gente vivía sus depresiones sin licencia, porque no se escuchaba, no se entendía, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay mucho por hacer. Así que bueno que se esté informando y que bueno que vamos a tener buenos psicólogos en el futuro. Muchas gracias. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias por darnos esta oportunidad, por haber contestado. Ojalá le haya gustado la entrevista. Y nada, ojalá nos podamos ver en algún momento si llegara a ser necesario. Vamos a estar avisando para que, dependiendo de su disponibilidad, podamos reunirnos si es necesario. Y si no, ahí le estaremos comentando. Bien, pues muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a usted.